De líderes para líderes en SST, un podcast de Visión Cero, Azonat HSE, ISA y HSEC Innovation. Ricardo Montero, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, César, por darme la oportunidad de dirigirme a la audiencia de este podcast. Muy bien, Ricardo. Antes de entrar como en materia, sobre todo un título que le has puesto a esta conversación, de verdad eres un líder en seguridad. Pero quisiera que antes de entrar en eso, me hablaras quién es Ricardo Montero, qué le apasiona a Ricardo Montero, cómo llegó a Colombia Ricardo Montero, porque eres de nacionalidad cubana, y por qué, cuántos años llevas aquí. A ver, Ricardo Montero es un ingeniero industrial de origen y es un investigador con un doctorado que, como saben, lo que da es licencia de que sabes hacer investigación, hasta ahí, ¿no? Me apasiona ayudar a la gente a que no se muera y a que no tenga lesiones graves ni leves en el trabajo. Y me apasiona enseñar sobre esas cosas, ¿no? A Colombia llegué como son todos los caminos raros de la vida, ¿no? La primera vez quien me introdujo en Colombia fue la que hoy es la RL Sura. Y a partir de ahí hice una química especial con el país, ¿no? Empecé a tener muchas acciones aquí en el país, académicas, de consultoría, etcétera, hasta que un buen día el consejo de la vida fue: múdese a Colombia, y hace 15 años que estoy aquí radicando en Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente, dirigiendo la especialización y la maestría en seguridad y salud del trabajo en esta universidad y haciendo consultoría y ayudando al país en el tema de seguridad y salud del trabajo. No, valioso. Ricardo es un referente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Todos los que trabajamos en este medio, sin duda alguna, hay que referenciarlo y estudiarlo. Bueno, Ricardo, este tema lo has puesto y es una pregunta bastante, pues sí, como compleja. ¿De verdad eres un líder en seguridad? Y cuando pensaste en este tema, ¿por qué la pregunta de ese título? A ver, en realidad la palabra líder se ha vulgarizado un poco. Yo diría que más vulgarizado que popularizado. De repente ahora todos somos líderes. De repente ahora todos somos líderes de algo y se ha borrado la diferencia entre dirigir y liderar. O inspirar. Entonces, realmente creo que todos los que trabajamos en seguridad y nos creemos líderes en seguridad, tenemos que hacernos esa pregunta con honestidad. ¿Eres un líder? Ciertamente. ¿Qué es un líder? ¿Qué es lo que caracteriza exactamente a un líder? Lo primero que caracteriza a un líder es su capacidad de influencia. El hecho de tener seguidores es lo que hace que alguien no solo haga lo que tiene que hacer por su contrato de trabajo, sino que haga mucho más que eso. Un líder tiene que inspirar a hacer mucho más. Si no inspiras a los demás a hacer más de lo que deben, no a hacer lo que deben. Hacer lo que deben es la obligación de un buen jefe. Y ojalá la mayoría sea buen jefe. Ni siquiera tenemos tan buenos jefes. Si no inspiras a hacer más, si no inspiras a colaborar más, si no inspiras a avanzar más en la vida, si no inspiras a aprender más en la vida, entonces realmente todavía no eres un líder. Quizás eres un jefe. Y repito, ojalá seas un buen jefe, que padecemos de no tenerlos tanto. Muy poderoso. Entonces es una invitación a dar esa milla extra, a no conformarnos con lo que estamos haciendo y sobre todo con esas características que ha mencionado Ricardo. Pero danos un poco más de esas características, cualidades o atributos que debe tener ese líder. ¿Cuáles son? Ajá. ¿En qué debo yo trabajar? ¿Cómo yo las logro apropiar? Para no solamente responder a lo que tú mencionas, a ser un buen jefe, sino un líder. O sea, de verdad. Yo lo primero que recomiendo es que usted intente ser un buen jefe. Es lo primero que recomiendo. Más que usted se centre en ser un líder, céntrese en ser un buen jefe. ¿Qué cosa es ser un buen jefe? Y sería la pregunta interesante. Bueno, un buen jefe es alguien que es capaz de planificar adecuadamente, es capaz de lograr planificar cómo sus subordinados deben ejecutar el trabajo, hacer que los ejecuten
verificar que el trabajo se haya hecho y tratar de mejorar para lograr los objetivos que se han planteado. Eso es ser un buen jefe. Eso no lo logra mucha gente que dirige realmente. Y es en lo primero que yo insisto en que se debe centrar cualquiera que sea directivo como tal. Después veremos si la gente te escoge como líder o no. Porque pensar que puedes hacer cosas para motivar que las personas te escojan como líder, esa es una característica del líder. El líder no es nombrado. No importa que te digan que tú eres el líder de logística o tú eres el líder de seguridad y salud del trabajo. Eso no te hace líder. Lo que te hace líder es que la gente te escoja y te escoja porque quiere seguirte, porque quiere hacer lo que tú estás proponiendo que se haga. Pero la base de eso, originalmente, cuando eres un jefe, es ser buen jefe. Y ahí es donde tienes que concentrarte. Tienes que concentrarte en tus habilidades de comunicación. Tienes que concentrarte en escuchar a las personas, en dejarlas, en querer desarrollar a las personas. Eso todavía no te hace un líder, pero te acerca. Probablemente, no es una garantía, pero tienes que tener la capacidad de conectar con la gente, tienes que tener la capacidad de hacer que las personas se desarrollen, de darle confianza en lo que están haciendo, de escuchar sus propuestas, de que cuando se equivoquen, ser capaz de orientarlo para que se recuperen de esa equivocación y avancen en la vida. Repito, eso todavía no te hace un líder, pero te hace un buen jefe. Y cuando seas un buen jefe, es posible que tus subordinados te escojan como líder y hagan incluso mucho más de lo que tienen que hacer. Y esa es la gran diferencia entre ser nominado a líder por un jefe de arriba, de repente te dice, ahora tú eres líder de tal cosa, y ser líder real. Tenemos que pensar si somos líderes reales, no creérnoslos porque nos han nominado o nos han designado con el nombre de líder. Muy bien. ¿Y cómo aprendemos eso, Ricardo? ¿Cómo nos equipamos con esas habilidades y competencias que debe tener un verdadero líder? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. La principal es la práctica, ¿no? Usted puede leer. Aquí mismo en el evento, la primera aparición de hoy fue el liderazgo según John Maxwell. Yo les recomiendo a todos los directivos que compren todos los libros de Maxwell. Yo los tengo todos, subrayados y copiados de las cosas. Usted puede aprender por sí mismo y empezar a practicarlo. Usted puede estar en cursos en donde le enseñen a dirigir. En ningún curso te enseñan a ser líder. Podrá tener todo el nombre que quiera el curso de liderazgo de tal cosa, que ahí no te van a enseñar a ser líder. Ahí te pueden enseñar técnicas y tácticas para ser buen jefe. Apréndala, vea lo que otros hacen, vea lo que los líderes han hecho, imítelo, pruébelo, trate siempre de desarrollar en la práctica aquellas competencias que supuestamente caracterizan a los líderes. Busque cuáles son las que se asemejan a usted, busque qué cosa más puede hacer usted para desarrollar esas habilidades directivas en primer lugar. Y tenga en cuenta que el líder no tiene que ser un jefe tampoco. O sea, yo cuando doy clases de liderazgo, empiezo siempre mis clases con un video de un niño en la India que fue el primero en empujar un árbol que ni soñar que él pudiera empujarlo para sacarlo de la vía y permitir que los autos y los vehículos pasaran. Todo el mundo estaba parado esperando que llegara una grúa, esperando que llegara alguien que hiciera el trabajo. Y se acumulaban los carros. Y el niño de repente empezó a empujar el árbol. Y cuando el niño empezó a empujar el árbol, se le sumaron otros niños. Y cuando se le sumaron otros niños, todos los conductores empezaron a salir de los vehículos y empezaron a empujar el árbol. Y entre todos sacaron el árbol del camino y despejaron el camino. ¿Quién fue el líder de esa actividad? Un niño de 5 años. ¿Qué me dicen que estudió ese niño para ser líder? Nada. No estudió nada. El momento y sus características personales hicieron que adoptara una posición de liderazgo y lograra que todo el mundo hiciera lo que nadie se le había ocurrido hacer en conjunto. Eso es un líder. Eso transcurre
pasa. Usted puede estudiar cómo dirigir mejor. Usted puede estudiar cómo hacer cada vez mejor su trabajo. Y en algún momento de esa historia puede ser que los demás lo reconozcan como un líder. Muy poderoso, muy valioso lo que nos comenta. Bueno, escuchen aquí los consejos, recomendaciones, evidentemente, pues de un gran referente en estos temas. Precisamente ese líder, Ricardo, y para todos los que lideramos la materia de seguridad y salud en el trabajo, los que estamos bajo esa responsabilidad, ¿de qué debería preocuparse realmente ese líder para tener un impacto real en la seguridad y que eso trascienda en la organización? Lo primero que tiene que sentir la gente, en mi opinión, es que la persona sinceramente lo está cuidando. Es lo que yo creo que los que trabajamos en seguridad y salud, las personas con las que tú tienes relación, con las que tú estás intentando influir, lo primero que tienen que sentir es la sinceridad de que tú estás cuidando de ella. Eso tiene que emanar, o sea, puedes incluso estar haciendo algo equivocado, puedes incluso estar haciendo algo que la persona no esté de acuerdo con lo que tú digas, pero si la persona cree que tú lo estás haciendo de buena fe, que tú con el corazón de verdad estás intentando cuidarlo, es muy probable que te respete. Incluso es muy probable que haga lo que tú estás diciendo que haga, aunque él no crea que sea lo que deba hacerse. Porque es que el liderazgo es hacer las cosas correctas. No solo hacer las cosas bien hechas, sino hacer siempre las cosas correctas. A veces hacer las cosas correctas cuesta más trabajo que hacer las cosas sin que sean correctas. Un líder tiene que lograr que las personas hagan las cosas correctas. Lo primero que tiene que pasar es que los demás se crean que tú de verdad estás haciendo algo por ellos, que no es por ganarte un salario, que no es por buscar liderazgo, que no es por buscar poder, sino porque realmente y con humildad tú lo que quieres es que las personas no se maten, no se hieran, no se lesionen graves o no graves y cada vez tengan mejor vida. Eso es lo primero que tienen que percibir. Si no perciben eso, es muy difícil. Es la primera cosa para decir es lo que hay que hacer. Y después, por supuesto, hacer las cosas correctas. Como decía yo ayer, estábamos haciendo una propuesta y de repente el vicepresidente de una gran empresa que tiene a su cargo 1.500 personas nos dice, pero para yo hacer lo que me piden, tengo que dar ejemplo. No puedo seguir bajando la planta sin equipo de protección personal. Digo, mira, qué rápido se dio cuenta de lo que está haciendo. Qué rápido se dio cuenta de que para hacer algo de liderazgo, lo primero que tiene que hacer es dar ejemplo y cumplir con las cosas mínimas. Porque nadie le pida que él sea un experto en seguridad operando una prensa. Eso es el operario. Pero si el operario te ve que tú entras como quiera a la planta, que tú no cubres nada, etcétera, le estás enviando un mensaje que esto no tiene importancia. Y entonces queda a lo que el operario crea que es su percepción de riesgo. Pero no va más allá porque ni mi jefe realmente le hacen caso a esto. Entonces hay muchos elementos que se mezclan. Pero el primero es el respeto por los demás, el querer al prójimo. Y ahí nos unimos con todas las cosas que querramos ver. Si eres religioso, pues claro que el querer al prójimo es lo primero que tiene declarado la inmensa mayoría de las religiones. La católica, la musulmana, la judía, todo el mundo dice en sus primeros escritos, debes querer al prójimo. Muy y eso valioso. se mezcla con todo esto. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de esta corta intervención con este especialista, experto y maestro, Ricardo Montero. Ya para finalizar, regálales un consejo, una recomendación a aquellas personas que nos están escuchando para que se conviertan en esos líderes que la seguridad y salud en el trabajo requiere y obviamente también las organizaciones. A ver, como siempre, autoevalúese su desempeño, vea qué brecha le falta, investigue qué más puede hacer, practíquelo, desarróllelo según su rol. Yo creo que la autoevaluación constante de uno es un motor impulsor. Uno tiene que tener cierta ambición. Sin ambiciones no hay vida.
Las ambiciones lo que no pueden sobrepasar ciertos límites, pero sin ambición no hay vida, no hay desarrollo. Y para que haya desarrollo, uno tiene que autoevaluarse, tiene que encontrar en qué mejorar y tiene que realmente practicar esa mejora. Es a lo que les convido. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Nos vemos en una próxima ocasión en este video podcast que promueve la cultura de liderazgo de Visión Cero en materia de seguridad, salud y bienestar. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias a Sonat.